Paulo Coelho una vez escribió: «El alma siempre sabe lo que debe hacer. El desafío es silenciar la mente». Y es verdad. Hay momentos en los que todo parece confuso afuera, pero una voz interior insiste en mostrarnos el camino. Esa voz es tu alma. En un mundo lleno de ruido, opiniones ajenas y expectativas sociales, aprender a escuchar esa voz interior se ha convertido en un desafío monumental. Sin embargo, es precisamente en ese silencio donde encontramos las respuestas más profundas, las verdades más puras y el camino hacia nuestra realización personal. El diálogo eterno entre alma y mente. Existe una conversación constante dentro de nosotros. Mientras el alma susurra intuiciones basadas en verdades eternas, la mente grita sus miedos basados en experiencias pasadas. La mente calcula, analiza y teme. El alma siente, intuye y conoce. Esta dualidad crea una tensión interna que muchos experimentamos como ansiedad o indecisión. Como escribió Paulo Coelho en una de sus entrevistas, el alma sabe lo que quiere. Lo que pasa es que la mente nos convence de tener miedo. Este miedo no es más que una protección antigua, diseñada para mantenernos a salvo en un mundo que ya no existe. Hoy nuestra verdadera supervivencia depende de nuestra capacidad para trascenderlo. La conspiración universal en su obra maestra, El alquimista, Paulo Coelho nos recuerda que, cuando queremos algo, todo el universo conspira para ayudarnos a conseguirlo. Pero antes, el alma necesita aprender a escuchar. Esta frase encierra una profunda verdad espiritual. El universo no es un lugar hostil o indiferente, sino un colaborador activo en nuestra búsqueda de realización. Sin embargo, esta conspiración cósmica solo se activa cuando estamos alineados con nuestro propósito verdadero, con aquello que el alma sabe que debemos hacer. Para identificar ese propósito, necesitamos cultivar el arte de la escucha interior, ejemplos cotidianos donde el alma habla. ¿Cuántas veces has tenido una intuición que ignoraste, solo para descubrir después que tenías razón? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque la voz del miedo habló más fuerte que la voz de tu corazón? Pensemos en situaciones comunes. Sientes una inexplicable atracción hacia un libro, curso o persona, pero lo racionalizas como una distracción de tus verdaderas responsabilidades. Tienes un presentimiento sobre un camino a tomar, pero lo descartas como irracional. Experimentas un deseo persistente de crear, expresarte o ayudar en cierta forma, pero lo postergas porque no es práctico. Sientes una profunda certeza sobre una decisión importante, pero dudas porque no puedes justificarla lógicamente. En estos momentos, es el alma la que habla, mostrándote señales sutiles de tu verdadero camino. Como nos recuerda Coelho en Brida, todos tenemos una chispa divina. Algunos la apagan con miedo, otros la alimentan con fe. El silencio como portal para escuchar al alma. Necesitamos crear espacios de silencio en nuestras vidas. El ruido constante, de notificaciones, opiniones externas y preocupaciones mundanas, crea una niebla mental que oscurece nuestra brújula interior. Paulo Coelho, conocido por sus retiros y caminatas espirituales, ha enfatizado repetidamente la importancia de estos momentos de quietud. Todo está escrito en el alma del mundo, y ahí es donde debemos buscar las respuestas, nos dice en Aleph. Este alma del mundo, o anima mundi, es accesible cuando cultivamos la quietud interior. Prácticas para sintonizar con el alma. Meditación diaria. Dedica al menos 10 minutos cada día a sentarte en silencio, observando tus pensamientos sin juzgarlos, permitiendo que la mente se aquiete gradualmente para que el alma pueda hablar. Preguntas poderosas. Antes de dormir, formula preguntas claras a tu alma. No busques respuestas inmediatas. Permíteles emerger naturalmente en los días siguientes. Conexión con la naturaleza. Camina descalzo por la tierra, observa un amanecer o contempla las estrellas. La naturaleza tiene una forma misteriosa de silenciar la mente y amplificar la voz del alma. Escritura intuitiva. Toma un cuaderno y escribe sin filtros durante 15 minutos cada mañana.
No planees ni corrijas, simplemente permite que las palabras fluyan. Con el tiempo, notarás patrones y mensajes significativos emergiendo. Escucha tu cuerpo. El cuerpo es un receptor de la sabiduría del alma. Aprende a reconocer cómo se manifiesta la intuición físicamente. ¿Tensión en el estómago cuando algo no es correcto? ¿Una sensación de ligereza cuando estás en el camino adecuado? La sabiduría de Paulo Coelho sobre la escucha interior. Paulo Coelho no solo escribe sobre la intuición y la sabiduría del alma. Ha vivido según estos principios, transformando su propia vida en un testimonio de su efectividad. Después de 1900 abandonar una carrera convencional para seguir su sueño de convertirse en escritor, enfrentó múltiples rechazos antes de alcanzar el éxito mundial. Escucha a tu corazón. Él lo sabe todo, porque viene del alma del mundo. Escribe en El alquimista, reflejando su propia experiencia de perseverancia guiada por una certeza interior. En Brida, Coelho nos recuerda que, cuando queremos algo, todo el universo conspira para ayudarnos a conseguirlo. Pero antes, el alma necesita aprender a escuchar. Esta idea de una conspiración universal a nuestro favor se ha convertido en uno de los conceptos más inspiradores de su filosofía, animando a millones de lectores a confiar en su camino personal a pesar de las dificultades aparentes. La resistencia de la mente. El verdadero obstáculo, el principal obstáculo para escuchar al alma, no es externo sino interno, la resistencia de nuestra propia mente. Esta resistencia se manifiesta como duda, procrastinación, racionalización excesiva o búsqueda compulsiva de aprobación externa. La mente, diseñada para protegernos, a menudo confunde lo desconocido con lo peligroso, creando barreras artificiales contra nuestro crecimiento. Como señala Coelho, el alma sabe lo que quiere. Lo que pasa es que la mente nos convence de tener miedo. Este miedo no es inherentemente negativo, es simplemente una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort. El desafío consiste en reconocer este miedo como un compañero de viaje, no como un guardián de la puerta. Señales de que estás escuchando a tu alma. Sincronicidades. Empiezas a notar coincidencias significativas, encuentros casuales y oportunidades que parecen surgir en el momento perfecto. Sensación de fluidez. Las actividades alineadas con tu alma generan un estado de flujo donde el tiempo parece alterarse y experimentas una profunda concentración sin esfuerzo. Paz interior. Incluso frente a decisiones difíciles, sientes una tranquilidad subyacente cuando sigues la guía de tu alma. Energía renovada. Proyectos e iniciativas que resuenan con tu propósito te energizan en lugar de agotarte. Claridad creciente. Las decisiones se vuelven más claras y seguras, incluso sin tener todos los datos externos. Obstáculos modernos para escuchar al alma. El mundo contemporáneo presenta desafíos únicos para esta escucha interior. Sobrecarga. Informativa. El bombardeo constante de información fragmenta nuestra atención y nos mantiene en un estado reactivo. Hiperconectividad. La conexión digital permanente nos impide experimentar el silencio necesario para la introspección. Culto a la productividad. La obsesión con la eficiencia y los resultados cuantificables devalúa los periodos de quietud y contemplación. Materialismo dominante. Una cultura centrada en lo tangible y medible tiende a desconfiar de la intuición y la sabiduría interior. Ritmo acelerado. La velocidad de la vida moderna apenas deja espacio para la digestión de experiencias y el procesamiento interno. Frente a estos desafíos, las enseñanzas de Paulo Coelho adquieren una relevancia especial, ofreciendo un contrapunto necesario a la fragmentación contemporánea. La chispa divina y su cultivo en Brida. Paulo Coelho escribe: todos tenemos una chispa divina. Algunos la apagan con miedo, otros la alimentan con fe. Esta chispa, esta conexión con algo mayor que nosotros mismos, es precisamente lo que nos permite acceder a la sabiduría del alma. No requiere necesariamente una adhesión religiosa específica,
Es más bien un reconocimiento de nuestra dimensión espiritual inherente. Cultivar esta chispa implica práctica de gratitud. Reconocer diariamente las bendiciones en tu vida sintoniza tu percepción con lo sagrado en lo cotidiano. Rituales personales. Crear pequeñas ceremonias significativas que marquen momentos especiales y transiciones. Estudio contemplativo. Dedicar tiempo a lecturas que nutran el espíritu, no solo para adquirir información, sino para permitir una transformación interior. Comunidad afín. Rodearte periódicamente de personas que respeten y compartan tu búsqueda espiritual. Servicio desinteresado. Ofrecer tu tiempo y talento sin expectativa de recompensa abre canales para la sabiduría del alma. El miedo como señal, no como obstáculo. Un aspecto interesante de la filosofía de Paulo Coelho es su reinterpretación del miedo. En lugar de verlo como algo a eliminar, Coelho sugiere que el miedo puede ser una señal de que estamos en el camino correcto. Si sientes miedo al enfrentar un nuevo camino, es porque tu alma reconoce su importancia, ha mencionado en entrevistas. Este enfoque transforma nuestra relación con la incomodidad. En lugar de evitarla, aprendemos a navegarla, reconociendo que los momentos de mayor crecimiento suelen venir acompañados de incertidumbre. El miedo, desde esta perspectiva, no es un muro, sino una puerta que atravesar. La leyenda personal. Tu diálogo con el alma en El alquimista. Coelho introduce el concepto de la leyenda personal, ese propósito único que cada persona está destinada a cumplir. Esta leyenda no es algo impuesto externamente, sino una historia co-creada entre tu alma y el universo. Descubrirla requiere atención a los signos y señales que aparecen repetidamente en tu vida, especialmente aquellos que producen una resonancia inexplicable. Escucha a tu corazón. Él lo sabe todo porque viene del alma del mundo, nos recuerda. Esta escucha no es pasiva, sino activa. Implica hacer preguntas, buscar patrones y, sobre todo, tener el valor de seguir las indicaciones recibidas, incluso cuando parecen ilógicas, según estándares convencionales. El desafío del equilibrio a pesar de la sabiduría intrínseca del alma, Paulo Coelho no aboga por un abandono total de la racionalidad. El verdadero arte consiste en encontrar un equilibrio entre la intuición del alma y la claridad analítica de la mente. Ambas facultades tienen su lugar y función. La mente es excelente para implementar las visiones del alma, para trazar rutas concretas hacia destinos inspirados intuitivamente. El problema surge cuando la mente intenta usurpar el rol del alma como navegante principal, cuando el sirviente pretende convertirse en amo. Un diálogo saludable entre alma y mente podría verse así. El alma identifica la dirección general, el qué y el por qué. La mente contribuye con el cómo y el cuándo. El alma proporciona la inspiración y el sentido de propósito. La mente ofrece estructura y metodología. La prueba final. Paz interior. Cuando sigues el camino del alma, experimentas una paz que trasciende cualquier lógica, ha comentado Coelho. Esta paz interior se convierte en la brújula más confiable, el indicador de que estamos alineados con nuestro propósito verdadero. No se trata de una paz asociada a la comodidad o la ausencia de desafíos. Por el contrario, puede manifestarse, en medio de grandes dificultades, como una certeza subyacente de que, a pesar de todo, estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer. La sabiduría del alma y las decisiones cotidianas. La escucha del alma no está reservada para las grandes decisiones vitales. Puede y debe integrarse en la cotidianidad, desde elegir con quién pasar tu tiempo hasta decidir en qué proyectos invertir tu energía. La sabiduría interior puede guiar cada aspecto de tu existencia. Paulo Coelho practica esta integración, que a través de rituales diarios. Cada mañana pregunto a mi alma, ¿qué quieres de mí hoy?, ha compartido en entrevistas. Esta práctica simple pero profunda crea un puente entre lo trascendente y lo mundano, permitiendo que la sabiduría superior informe nuestras acciones más sencillas. El momento presente como portal, un aspecto fundamental de la filosofía de Coelho.
es la importancia del momento presente como punto de acceso a la sabiduría del alma. En Aleph escribe: todo está escrito en el alma del mundo, y ahí es donde debemos buscar las respuestas. Este ahí no es un lugar físico, sino un estado de conciencia plena del ahora. La mente tiende a dispersarse entre recuerdos del pasado y proyecciones del futuro, creando un ruido que ahoga la voz del alma. En cambio, cuando logramos anclar nuestra atención en el momento presente, en los colores, sonidos, sensaciones y energías que nos rodean ahora mismo, creamos un espacio de claridad donde la intuición puede emerger sin distorsiones. El camino del guerrero, disciplina espiritual. Contrario. A ciertas interpretaciones superficiales, la escucha del alma no es un proceso pasivo o vago. Paulo Coelho, influenciado por tradiciones espirituales como el Camino de Santiago y diversas prácticas místicas, enfatiza la disciplina necesaria para afinar esta percepción interior. El camino espiritual es como el del guerrero. Requiere entrenamiento constante, vigilancia y valentía, ha escrito. Esta disciplina implica prácticas diarias de silenciamiento mental, confrontación de miedos personales y cultivo deliberado de estados de conciencia expandida. La comunidad como espejo, aunque el diálogo con el alma es fundamentalmente personal, Coelho reconoce el valor de la comunidad como espejo y apoyo en este proceso. A veces necesitamos los ojos de otros para ver lo que nuestra alma ya sabe, menciona en sus seminarios. Esta aparente paradoja, buscar externamente confirmación de una verdad interna, se resuelve cuando entendemos la naturaleza interconectada de la conciencia humana. Las personas afines pueden reflejar aspectos de nuestra alma que aún no somos capaces de percibir directamente, funcionando como catalizadores de nuestro propio autodescubrimiento. El cuerpo como antena del alma, un aspecto frecuentemente subestimado. En la búsqueda espiritual es el rol del cuerpo como receptor de la sabiduría del alma. Paulo Coelho, a diferencia de tradiciones que devalúan lo físico, integra el cuerpo en su comprensión de la escucha interior. El cuerpo sabe antes que la mente lo que el alma quiere comunicar, ha comentado. Esta sabiduría somática se manifiesta como sensaciones físicas específicas. Un nudo en el estómago ante una decisión equivocada, una expansión en el pecho frente a una oportunidad alineada con nuestro propósito, o escalofríos súbitos que confirman una verdad profunda. Desarrollar sensibilidad hacia estas señales corporales requiere práctica. Técnicas como el escaneo corporal, recorrer mentalmente cada parte del cuerpo notando sensaciones sutiles, pueden agudizar esta receptividad física a los mensajes del alma. La naturaleza cíclica de la escucha interior, el proceso de sintonización con el alma, no es lineal sino cíclico. Paulo Coelho, observador de los ritmos naturales, señala que experimentamos periodos de claridad excepcional, seguidos por épocas de aparente desconexión. Como la luna, nuestra conexión con el alma tiene fases, escribe en sus diarios. No te desesperes en los momentos de oscuridad. Son tan necesarios como la luz. Esta perspectiva nos libera de la presión de mantener constantemente un estado elevado de conciencia, reconociendo que los periodos de confusión y duda también forman parte integral del camino espiritual. Lo importante no es evitar estas fases oscuras, sino atravesarlas con confianza en el retorno eventual de la claridad. En última instancia, la propuesta de Paulo Coelho podría resumirse en una invitación al coraje, el valor de escuchar y seguir esa voz interior que a menudo contradice la lógica convencional, las expectativas sociales y nuestros propios miedos. El alma siempre sabe lo que debe hacer. El desafío es silenciar la mente. Esta frase, lejos de ser una mera inspiración poética, constituye una guía práctica para la navegación existencial en tiempos de incertidumbre. Cuando aprendemos a distinguir entre el ruido mental, condicionamientos, miedos, prejuicios y la clara señal del alma, accedemos a una fuente de sabiduría que trasciende las limitaciones del intelecto. No se trata de descartar la razón,
sino de complementarla con una inteligencia más profunda y abarcadora. Como nos recuerda Coelho, el alma sabe lo que quiere, lo que pasa es que la mente nos convence de tener miedo. Quizás el verdadero viaje, heroico de nuestra época, no implique conquistas externas, sino esta sutil victoria interior, la capacidad de escuchar y obedecer los susurros del alma por encima del grito de nuestros miedos. ¿Y tú? ¿Qué te está diciendo tu alma en este momento? En el fondo de todo esto, lo que Paulo Coelho nos invita realmente es a un acto de valentía. El valor y el coraje de escuchar y seguir esa voz interior que tantas veces contradice la lógica convencional, las expectativas sociales y nuestros propios miedos. El alma siempre sabe lo que debe hacer. El desafío es silenciar la mente. Esta frase, lejos de ser una mera inspiración poética, constituye una guía práctica para la navegación existencial en tiempos de incertidumbre. Cuando aprendemos a distinguir entre el ruido mental, condicionamientos, miedos, prejuicios y la clara señal del alma, accedemos a una fuente de sabiduría que trasciende las limitaciones del intelecto. No se trata de descartar la razón, sino de complementarla con una inteligencia más profunda y abarcadora. Como nos recuerda Coelho, el alma sabe lo que quiere, lo que pasa es que la mente nos convence de tener miedo. Quizás el verdadero viaje, heroico de nuestra época, no implique conquistas externas, sino esta sutil victoria interior, la capacidad de escuchar y obedecer los susurros del alma por encima del grito de nuestros miedos. ¿Y tú, qué te está diciendo tu alma en este momento?